Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este curso de mitología griega y romana, entre paréntesis, en el que también vamos a ver un poquito de religión. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver la etimología de la palabra mitología, que por cierto se parecen mucho, etimología y mitología, y su definición. Vamos a ver algunos conceptos básicos de religión griega. Vamos a ver qué dicen, o sea, cómo se ha estudiado la mitología, cómo se ha reflexionado sobre ella, qué pensaba la gente que quería decir la mitología. Y por último vamos a ver algunos rasgos de la religión indoeuropea en general y de la religión minoica, que de alguna u otra forma podemos considerar los antecedentes de la religión griega. Apartado 1. La etimología y la definición de mitología. La palabra mitología se refiere tanto al estudio de los mitos como al propio conjunto de mitos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la palabra mitología se refiere tanto al estudio de los mitos como al propio conjunto de mitos. Y esta palabra en griego, en mitología, ya se encontraba en Platón con estos significados, ¿no? Con estos usos. Aún así, ya desde Homero, es decir, las primeras letras que tenemos en griego, digamos, clásico, arcaico, antiguo, el verbo mythologeuo ya está ahí y significaba contar historias. Lógicamente está muy relacionado todo, ¿no? Y entonces, ¿qué es un mito? ¿En qué consiste un mito? Es una historia ejemplar con un valor explicativo. Explican una realidad social y por supuesto tienen un carácter dramático, es decir, hay una acción que se desarrolla. Bueno, todo el mundo conocemos mitos y de hecho pues hay bastante acción, ¿no? Suelen ser muy entretenidos, ¿no? Precisamente por eso. Y la transmisión de estos mitos, en principio, es de generación en generación, es decir, de forma oral. No hay un libro, no hay una recopilación de mitos. Y este carácter oral hace que haya posibilidad de cambios entre distintas generaciones, entre distintos autores, entre distintas regiones. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, del nacimiento de Zeus, pues prácticamente cada ciudad decía que Zeus había nacido allí. Entonces, bueno, como no hay ninguna versión oficial realmente, aunque el tronco común sea común, pero los detalles siempre son muy cambiantes, ¿no? Lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo mitos. Hay fundamentalmente tres tipos de mitos: las teogonías y las cosmogonías, que tratan sobre el origen de las cosas. Literalmente, teogonía es el nacimiento de los dioses y la cosmogonía es el nacimiento del cosmos, del mundo, del universo. Las escatologías, que tratan sobre el final del mundo. Esto en la mitología griega no es tan fuerte. Sí que hay mitos escatológicos que tratan sobre el final de una era. De eso sí hay mitos, pero no hay mitos acerca del final del mundo per se, como por ejemplo sí hay en la mitología nórdica escandinava, ¿no? Eso por supuesto nosotros no lo vamos a ver, porque aquí estamos en la mitología griega, no estamos en el mito del Ragnarok escandinavo, ¿no? Y por último tenemos las etiologías, que tratan de explicar por qué el presente es como es. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los dioses. Los dioses griegos, por supuesto, como todo el mundo sabe, son inmortales, aunque curiosamente sí que pueden ser heridos, ¿no? En la propia Ilíada hay algunos relatos en los que se cuenta como, por ejemplo, hay un héroe griego, lo veremos en su momento, que hiere a uno de los dioses en batalla, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se hiere a un dios? Pues por supuesto no sale sangre, porque al fin y al cabo son inmortales, sino que lo que sale es lo que se llama ichor, que es una especie de líquido que no llega a ser sangre, y esto es porque ellos no se alimentan en principio no se alimentan de comida normal, sino que se alimentan de ambrosía. Esto de ambrosía está relacionado con la raíz de inmortal, ¿no? Es decir, es una comida inmortal, por así decirlo, y de néctar.
A pesar de todo esto, de que son inmortales, de que son dioses, etcétera, son muy humanos, tienen unas características muy humanas. Ellos aman, odian, se equivocan. Entonces, si uno se pone a leer la Ilíada, ve que de hecho son incluso casi niños pequeños, ¿no? Porque, bueno, están siempre de peleas, de cotilleos, de chismorreos. Entonces, una cosa muy peculiar, no es como el Dios cristiano, que es un ente todopoderoso, infalible y, bueno, que no tiene... Bueno, por supuesto, se supone que ama a todo el mundo y todo esto, pero no tenemos una visión de él como si fuera un humano más, solo que inmortal. Los dioses griegos están muy jerarquizados, ya que, como hemos dicho, su sociedad es muy humana, ¿no? Y por supuesto la sociedad indoeuropea en general, las sociedades humanas en general, pues están muy jerarquizadas. Ellos viven en el monte Olimpo, aunque no todos. Por ejemplo, Hades, que es el dios del inframundo, el dios de los muertos, pues no vive en el Olimpo, sino que vive en el infierno. Aquí tenemos un fragmento de la traducción de Luis Segalá y Estaleya, que se puede encontrar en internet gratuita porque es un poquito antigua, ¿no? Entonces ya está libre de derechos. Y esta traducción es de la Ilíada, el canto 5, los versos 339 a 342. Dice: tan pronto como llegó a alcanzarla por entre la multitud, rasguñó la tierna mano de la diosa, la punta rompió la piel de la palma, brotó la sangre divina, o por mejor decir, el licor, que tal es lo que tienen los bienaventurados dioses, pues no comen pan ni beben vino negro, y por esto carecen de sangre y son llamados inmortales. Esto es lo que habíamos visto, ¿no? Aquí lo que se habla es de cuando el héroe griego Diomedes, que era un héroe del que la gente en general sabe muy poco, pero fue un héroe muy importante porque era prácticamente igual de inteligente que Odiseo y prácticamente igual de duro en la batalla que Aquiles. Es decir, tenía como una mezcla de todo lo que un hombre podía tener, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? De hecho, era tan importante este héroe que incluso llegó a herir a la diosa Afrodita. Cuando lleguemos a los ciclos épicos, al ciclo troyano, veremos en profundidad algo más sobre este héroe Diomedes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la religión griega. Y lo primero que tenemos que decir es que la religión griega es la religión de los griegos, no solo de Grecia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta religión se practicaba donde quiera que hubiera griegos, ya fuera dentro de Grecia o fuera de Grecia, allí se practicaba esta religión griega. Era una religión mixta, la de los griegos que vinieron del norte y la de los habitantes que ya estaban allí. Es decir, muy antiguamente en Grecia no estaban los griegos tal cual, ¿no? Sino que había unos habitantes pre-indoeuropeos que ellos tenían su propia religión, que, como vamos a ver, pues era más bien una religión matriarcal. Entonces vinieron los indoeuropeos griegos, los aqueos, en fin, aquí cada uno los llama como quiere. Ellos se asentaron allí y no solo impusieron su religión, sino que en buena parte, absorbieron la religión precedente, pero lo vamos a ver, en cierta medida la absorbieron, pero como también la marginaron, ¿no? Es decir, vale, esto es parte de nuestra historia, pero no es nuestra historia en sí misma, ¿no? Sino que lo vamos a coger y lo vamos a arrinconar, lo vamos a marginar, lo vamos a decir que los dioses que aquí había antes ahora son dioses castigados por los nuevos dioses, ¿no? Dioses encerrados, aprisionados. Muy curiosamente, no había una palabra para religión tal y como se entiende hoy en día, es decir, los griegos no entendían la religión con este sentido que tenemos ahora, ¿no? De, por así decirlo, de portarse bien, de ser bueno para conseguir la salvación en la próxima vida. Eso, pues ellos no creían en esto, sino que la religión era más bien en cierta forma un poco al contrario, ¿no? Era algo para yo cuido de los dioses para que los dioses no se enfaden conmigo y me hundan el barco, me arruinen las cosechas, provoquen un terremoto. La religión, por supuesto, une al hombre con la divinidad y se caracteriza por tener rito y mito.
Ya en la época clásica podemos hablar claramente de que es una religión política, es decir, esto de política etimológicamente, y en este caso se aplica totalmente de forma etimológica, quiere decir que es de la polis. Ya sabemos lo que es la polis, ¿no? Las ciudades-estado griegas. Por supuesto, es una religión politeísta, es decir, en la que hay muchos dioses, no hay un único dios. Por supuesto, hay un dios, por así decirlo, principal que reina sobre los demás, que es Zeus, como todo el mundo sabe, y con advocaciones. ¿Qué quiere decir esto de con advocaciones? Pues que cada dios tiene distintas atribuciones. Se le llama, por ejemplo, a Zeus, se le llama Zeus el dios de la hospitalidad, Zeus el dios de los juramentos, etcétera. Es un poco lo que pasa actualmente con, por ejemplo, cuando se dice de la Virgen una u otra cosa, ¿no? Pues yo qué sé, la Virgen de Fátima, la Virgen del Pilar, la Virgen de tal, la Virgen de cual, etcétera. Es básicamente esto, ¿no? Esta religión también incluía el culto a los héroes. Ya sabemos que los héroes eran semidioses, es decir, normalmente eran hijo de un dios y un mortal, por lo que tenían cualidades de los dioses, pero eran mortales, es decir, podían morir y podían, ya sea de viejo o de lo que sea, pero también podían ser matados en guerra o por otra persona, en fin, o por un animal. De hecho, hay muchos mitos en los que los héroes mueren a manos de los animales. Los veremos, algunos de ellos. Y esta religión también se caracteriza porque no tiene dogmas, no tiene un libro. Por ejemplo, bueno, se habla de las religiones del libro, ¿no? Las religiones monoteístas suelen ser religiones del libro, ¿no? Y este libro, la Biblia, en el caso de la religión cristiana, es el libro por el que, por así decirlo, se basa esta religión. Lo que está en este libro literalmente va a misa. Pero los griegos no tienen un libro, aparte de, bueno, se podía considerar que la Ilíada era, por así decirlo, la Biblia de los griegos, pero al fin y al cabo no era más que un poema, era un poema épico de batallas, entonces, pues sí, pero no. Tampoco tenían instituciones específicas para los ritos y tampoco tenían un clero que se dedicara específicamente a esto, es decir, no había un cura o un sacerdote cuyo único trabajo fuera dedicarse a esto. Por supuesto, si habéis visto, por ejemplo, la película 300, pues veis a los éforos, las sacerdotisas, en fin, que estaban prácticamente consagradas y encerradas allí sirviendo a los dioses, pero bueno, esto es algo muy, muy específico, muy aislado, pero no era lo normal. Y luego tenemos por último el concepto de piedad, el de Eusebia, que bueno, no era exactamente la piedad tal y como la conocemos en la religión cristiana, sino que era lo que ya hemos dicho, ¿no? Era respetar a los dioses, venerar a los dioses, pero simplemente para congraciarte con ellos y que ni siquiera que ellos se portaran bien contigo, sino simplemente evitar que ellos se porten mal contigo. Ahora vamos a ver los estudios sobre mitología, cómo se ha estudiado la mitología, cómo se ha interpretado la mitología a lo largo de los siglos. Como ya hemos dicho, la religión griega no tiene un libro revelado, es decir, nadie dice que Zeus le inspiró y para que escribiera el libro de la religión griega. Curiosamente sí, por ejemplo, los poemas antiguos sí que solían empezar con una invocación a las musas para que las musas le contaran y le inspiraran sobre los mitos que iban a narrar. Pero esto no es tanto que las musas se lo revelaran, sino que las musas le dieran ese arte que era necesario para ser capaz de contar todo eso. Entonces no podemos hablar de libros revelados. Ya hemos dicho también que esta religión se transmitía oralmente de generación en generación y que eso implicaba que hubiera cambios entre diferentes versiones, entre diferentes autores, entre diferentes épocas, entre diferentes, no países, sino regiones. Después tenemos lo que son los dos grandes autores compiladores. Esto es importante. Ellos son, por así decirlo, compiladores, pero ellos no son profetas. Son Homero, que, bueno, aquí no nos podemos poner
a debatir sobre esto, pero bueno, hay gente que dice que Homero ni siquiera existió realmente, hay gente que dice que sí, Homero realmente nadie sabe mucho de él, pero se estima por estudios lingüísticos que se ha hecho sobre las obras, etcétera, se estima que Homero, si es que vivió sobre el siglo VIII antes de Cristo. Y después tenemos a Hesíodo. Hesíodo, que era un poquito más tardío que Homero, según estos mismos estudios lingüísticos, se compara cómo es la lengua, cómo escriben todo esto. Y según esto, Hesíodo sería eso, un poquito más tardío que Homero, quizá incluso todavía del siglo VIII, pero quizá del siglo VII antes de Cristo. ¿Quiénes son los protagonistas de estos mitos? Pues por supuesto los dioses y los héroes. A nadie le importaba qué hacía la gente de a pie, ¿no? Eso, pues bueno, para eso tenemos los cotilleos diarios. Aún así, los mitos están también, como ya hemos dicho, llenos de historias, de cotilleos, de chismorreos, pero siempre sobre dioses y héroes, no de gente normal. Ya la filosofía, cuando los griegos empiezan a filosofar, pues la filosofía ya pone en duda los mitos, ¿no? Ellos empiezan a decir, bueno, esto quizá no tiene mucho sentido, ¿no? Aunque esto nos lo hayan contado a nosotros desde pequeños, pero realmente si pensamos un poquito sobre ello, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ellos ya se empezaron a cuestionar esto. Y por ejemplo, ya Genófanes en el siglo VI antes de Cristo directamente él dice que no, que los dioses, que eso es un cuento, que eso, a ver, ¿quién se va a creer eso? Que eso es un cuento de hadas, ¿no? Y a partir de esta, vamos a decir, revolución de Genófanes, pues se empieza a pensar sobre por qué hay mitos y qué significan. Y bueno, hay varias líneas de pensamiento sobre los mitos. Uno es el alegorismo, el ebemerismo, el simbolismo, el racionalismo, la corriente hermenéutica, el naturalismo, la mitología comparada, etc. Los vamos a ver un poquito en detalle ahora. El alegorismo dice que los mitos son una forma metafórica, alegórica, como su propio nombre indica, de explicar las cosas. Si yo te digo que un dios creó un determinado río, pues eso explica de alguna forma por qué hay un río allí, ¿no? ¿Por qué hay un río allí? ¿Por qué el río se llama de determinada forma? ¿Por qué el río tiene alguna característica especial? Entonces el mito explica todo eso. Después el ebemerismo está basado en las palabras de Ebémero de Mesene, que vivió en el siglo IV a.C., y él dijo que los dioses fueron antiguos reyes que, como eran tan magníficos, pues fueron magnificados, fueron enaltecidos a la categoría de héroes, ¿no? Es decir, los dioses, lo que ya los griegos llamaban dioses, no eran dioses realmente, ¿no? No eran dioses que vivían en el Olimpo ni ninguna historia de estas, sino que eran antiguos reyes que nadie ha conocido, pero que sí, que fueron tan buenos que ellos dijeron, pues bueno, si esta gente hizo cosas tan magníficas, sin duda son dioses, ¿no? Después tenemos el simbolismo. Kreutzer, ya en el siglo XIX, después de Cristo por supuesto, dijo que los mitos son un metalenguaje religioso con el que antiguos sacerdotes codificaron verdades religiosas mediante símbolos. Esto, pues, que cada uno lo coja como pueda. Así que nos vamos al racionalismo, que propone buscar en los mitos su parte de verdad. Por ejemplo, todos conocemos más o menos en qué consiste el ciclo troyano sobre la guerra de Troya, y durante muchos siglos se pensó que lo de aquello del mito de Troya, pues que fue, bueno, pues eso era un mito, ¿no? Era un cuento. Pero después llegó Schliemann en el siglo XIX y él, pues por así decirlo, se flipó con todo esto de Troya porque él había mamado la Ilíada, Homero en general, desde su infancia. Y ya cuando se hizo mayor dice, pues yo voy a descubrir dónde estaba Troya. Y él fue y la descubrió. Efectivamente descubrió Troya. Él se puso a excavar Troya y la descubrió. Él hizo sus cálculos sobre lo que Homero contaba y dice, pues Troya debió de estar más o menos por aquí. Fue y efectivamente allí estaba, enterrada bajo muchas capas de tierra, pero sí, efectivamente, allí estaba Troya.
Entonces, el racionalismo lo que propone es, por ejemplo, todo el mundo sabe que los mitos, incluso las historias que se cuentan en la Biblia, pues que hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, un diluvio, pues bueno, no se dio porque un dios, sea Zeus, sea el dios cristiano, sea quien sea, no se dio este diluvio porque él se cabreara con los hombres y dijera, pues ahora los voy a exterminar a todos. Quizás sí que hay una parte de verdad, ¿no? En lo del diluvio, porque hubo una inundación que ocurrió por causas naturales, ¿no? Entonces, en esto consiste el racionalismo. Después nos vamos a la corriente hermenéutica y ya en el siglo, quizá el siglo IV antes de Cristo, el mitógrafo, es decir, el escritor de mitos Paléfato, afirma en su obra, que podemos traducir como Acerca de las historias increíbles, que muchas de las leyendas de la mitología son patrañas y distorsiones de la realidad. Él lo dice así, ¿no? Directamente. Entonces, por ejemplo, él dice, pues Pandora no fue una mujer que fue moldeada de barro, sino que realmente era una mujer griega normal, muy rica, y que por tanto ella pues se aplicaba mascarillas hechas de barro, ¿no? Y entonces pues alguien se flipó y dijo, ah, pues no, Pandora fue moldeada de barro. Bueno, entonces lo vemos que esta corriente en cierta forma es una modalidad de racionalismo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es una modalidad más radical, ¿no? En la que él dice que no, que esto es un cuento y que si se cree que Pandora fue moldeada de barro es porque era una mujer que se aplicaba mascarillas de barro para cuidarse la cara. El naturalismo, volvemos al siglo XIX después de Cristo, y Max Müller, que fue el fundador de la mitología comparada, se dio cuenta de que los nombres de los dioses griegos se parecían a los de los hindúes. Y entonces él dice, bueno, pues será que los dioses, lo que los griegos consideraban que eran dioses, son simplemente fenómenos naturales personificados para poder contar las historias, para poder contar los mitos, estos fenómenos naturales, por ejemplo el rayo, Zeus, el agua, Poseidón, todo esto, pues se personificó, se les dio un nombre y se les dieron características humanas para poder contar estas historias. Y esta mitología comparada de la que hablamos, de lo que trata es qué tienen en común los mitos de las distintas culturas. Entonces, por ejemplo, básicamente si uno se pone a comparar básicamente el Antiguo Testamento, la mitología griega y romana, después uno se va a la mitología nórdica, pues ve que hay mitos que son prácticamente iguales, simplemente cambiando el nombre de los personajes. Entonces, esto es lo que hace esta mitología comparada. Es una cuestión bastante interesante si uno se interesa mucho por la mitología, cómo se relacionan y en qué se diferencian los mitos de las distintas culturas e incluso de las distintas épocas. Y ahora ya para terminar vamos a ver un poquito sobre la religión indoeuropea y minoica, que como ya hemos dicho son los antecedentes de la religión griega tradicional que todo el mundo conoce de una forma u otra. En la religión indoeuropea, los dioses suelen ser masculinos y las deidades femeninas suelen estar supeditadas a ellos, es decir, la religión indoeuropea es patriarcal. Los que mandan son los hombres, las mujeres, primero, que no hay tantas mujeres y segundo, que las mujeres que hay siempre están supeditadas a los hombres, es decir, las diosas supeditadas a los dioses. Aunque bueno, veremos luego que muchas diosas, muchas incluso heroínas, mujeres en general, juegan muchos juegos con los hombres, pero en general son los hombres los que mandan, son los hombres los que tienen los pantalones, ¿no? En cambio, en la antigua religión minoica, es decir, en la época alrededor del 3650 al 1450 a.C., en esta antigua religión minoica hay un claro protagonismo de la mujer y de hecho podemos ver figurillas de mujeres con los pechos descubiertos y vestidos acampanados.
Me imagino que muchos hemos visto las típicas figuras de las Venus, estas prehistóricas, ¿no? En las que hay pues mujeres, se supone que son como diosas de la fertilidad, ¿no? Entonces, para demostrar esta fertilidad, estas mujeres son o estas diosas son gordas, tienen los pechos muy grandes, están desnudas. Entonces, en esta antigua religión minoica es como, en cierta medida, es descendiente de esta tradición de las Venus desnudas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta estatuilla en la que podemos ver a esta diosa cogiendo serpientes, que la serpiente pues es un obvio símbolo de la fertilidad, ¿no? O sea, simplemente ¿a qué se parece una serpiente? Pues a eso. Estas, como ya lo hemos dicho, son una evolución de las primitivas diosas madres neolíticas y quizás son los ancestros de las diosas griegas Deméter y Perséfone. En el arte minoico podemos ver muchas representaciones del toro y de hecho se cree que se dedicaban ciertos rituales atléticos a este, no dios toro, pero sí que el toro era un animal sagrado, ¿no? Entonces aquí vemos bueno, este fresco que bueno, básicamente es todo reconstruido, pero este fresco que lo hemos visto prácticamente todos, aquí vemos a un joven saltando sobre el toro. Y estos son estos rituales atléticos de lo que hemos hablado. Y si nos fijamos, si nos paramos a pensar un poquito, este toro está relacionado con el famoso Minotauro. Es decir, el Minotauro en cierta forma posiblemente sea en la religión griega uno de estos restos de los que hemos hablado, ¿no? De antiguas deidades que hay que aprisionar, hay que aniquilar. Entonces, por eso en la mitología griega el Minotauro está encerrado en un laberinto y está, bueno, es un monstruo salvaje, ¿no? Que come gente viva, come atenienses vivos. Contaremos este mito. Y por eso Teseo, cuando llega allí, su misión es matarlo, para que este monstruo deje de comerse atenienses vivos. Si nos vamos a las tablillas, quien esté haciendo o quien haya hecho el curso de indoeuropeo, le sonará esto de las tablillas en lineal B del micénico. Veremos que de las 12 divinidades olímpicas, 11 se encuentran ya en estas tablillas micénicas. Por ejemplo, tenemos a Zeus, que por aquel entonces se representaba Diwe, Poseidón, Posedao, y Atenea, Atana. Si os interesa saber más sobre esto de las tablillas micénicas, sobre el lineal B, etc., id al curso de indoeuropeo que ya al principio hablamos de ello.